Hace unos meses entré a una tienda de tatuajes y piercings. Mientras la persona en recepción me explicaba el procedimiento de un piercing, me distraje mirando atrás suyo, donde un tatuador trabajaba sobre la pierna de un cliente. Hipnotizada me quedé mirando la destreza con la que hacía un tatuaje, y me puse a pensar en cómo sería la vida o la carrera de un artista del tatuaje. ¿Qué tipo de entrenamiento tendrían que hacer estas personas para pintar sobre la piel humana? ¿Y qué talento tienes que desarrollar para hacerlo bien y que los clientes confíen en ti? Y esto me hizo pensar en la forma de vida de los millennials con carreras creativas. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo se fueron abriendo camino? ¿Y cómo viven de ellas en la actualidad? Para el episodio de hoy me senté a conversar con María José Guzmán, tatuadora colombiana, y Uriel Brito, director y escritor audiovisual norteamericano de ascendencia mexicana. Porque si bien es conocido que nadie vive del amor al arte, estos dos millennials sí han logrado desarrollar y vivir de su arte. Y si bien el trayecto no ha sido fácil, ni mucho menos muy claro, siempre han encontrado la forma de seguir haciendo lo que más les apasiona. Bienvenido a un nuevo episodio de Millennials sin rumbo. Estás escuchando Millennials sin rumbo. Un podcast por y para millennials en autodescubrimiento. Hola María José, bienvenida a Millennials sin rumbo, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, ¿y tú? Gracias por invitarme. María José es de Manizales, Colombia. Desde hace 3 años se dedica a hacer tatuajes y como les comentaba al principio, este nunca fue su sueño. Pero su relación con el dibujo y el arte han estado presentes en su vida desde que era niña. Bueno, yo tengo diferentes personas en mi familia que son o fueron artistas. Mi abuela es una de ellas, fue una de ellas. Desde que nací la veía pintando, cosiendo, haciendo todo lo que fuera creativo, desde trabajar con tela, hilos, pintura, metales, bueno, de todo. Y mi mamá también. Mi mamá también pintaba, ella es arquitecta. Entonces crecí rodeada del arte y para mí era súper normal ver que las personas estuvieran ejecutando y diseñando y creando todo el tiempo. Y luego me empezó a llamar la atención la ilustración ya grande en la universidad. Antes de eso yo pensaba incluso que no me gustaba dibujar, aunque dibujara cuando me tocaba, pensaba que no me gustaba y que no era para mí. Empiezas entonces a descubrir que te gusta dibujar y cómo empiezas a encontrar como tu estilo dentro del dibujo. Ok, bueno, yo estudié diseño y en la universidad tomé una clase de ilustración. La tomé porque me habían recomendado mucho la clase y me recomendaron mucho a la profesora. Y cuando vi esta clase de ilustración, me enamoré. Me enamoré de la ilustración, nos empezaron a mostrar un montón de estilos y ahí se me empezó a abrir la mente, como, ok, no es algo estático, hay miles de estilos, hay miles de medios, hay miles de cosas que se pueden hacer. Lo disfrutaba mucho, aunque me daba ansiedad no hacerlo perfecto. Como esto que tú estás diciendo de, ok, tiene que ser la proporción perfecta y que la nariz tiene que quedar justo donde tiene que ser una nariz en la cara. Todo eso, ahí yo intentaba replicar la realidad lo más como ser, sí, lo más parecido. Entonces sí, ahí fue como que empecé a dibujar igual, obviamente desde el principio como que se van viendo como rasgos, como que me empezaba a dar cuenta como, ok, estoy utilizando la técnica con, no sé, rapidógrafo y entonces obviamente ahí uno empieza a ver como a comparar los dibujos que yo estaba haciendo con los dibujos de mis compañeros y es como, ok, ya empiezo a ver patrones que ni siquiera son conscientes. Como que ahí empecé a darme cuenta como de, y hacerme preguntas de como de qué me llama la atención, tengo que dibujar un animal, ¿cómo lo quiero dibujar yo? Explorando su amor por la ilustración, María José se gradúa de la universidad y se va de intercambio a Países Bajos, comúnmente conocido como Holanda. Allá trabaja y en su tiempo libre dibuja. Y en ese momento yo, mientras dibujaba, escuchaba podcast en el que entrevistaban artistas e ilustradores. Entonces, claro, dibujaba y escuchaba las historias y escuchaba ellos cómo empezaron a hacerlo y que era posible vivir de eso y
y la libertad que permite ser ilustrador, porque puedes trabajar con clientes en todo el mundo y puedes vivir donde quieras. Y, y empecé a pensar como, bueno, si ellos lo hicieron, yo también lo puedo hacer. Esto es algo que disfruto mucho y lo estoy haciendo en mi tiempo libre, como, ¿por qué no? Regresa a Colombia y trabaja como ilustradora independiente. Poco a poco va construyendo su portfolio y logra obtener sus primeros clientes gracias a su exposición en redes sociales. En 2021 se hace su primer tatuaje y ahí se le abre un mundo de posibilidades. En 2021 me hice mi primer tatuaje y ahí me estalló la mente, o sea, se me abrió un universo nuevo en esa cita de tatuaje. Porque mi primer tatuaje fue una ilustración que yo hice y se me estalló la cabeza, primero porque me lo hizo una artista mujer y ella me contó su historia de cómo había empezado a tatuar. Empezó a dibujar después de aprender a tatuar. Entonces yo me dije a mí misma como, si ella que no dibujaba tatúa tan bien, yo que sí dibujo, ¿qué podría hacer? Aparte, pues me acaba de hacer una ilustración que yo hice en mi piel y eso me voló la cabeza, fue como, wow, esto es ilustrar pero en la piel. Podría ilustrar y sería hermoso que las personas fueran por la vida llevando mis ilustraciones en su piel. Y ahí fue esa idea, pues surgió en mayo cuando me hice mi primer tatuaje. En junio yo ya había comprado todas las cosas para empezar a tatuar y en julio empecé a tatuar y en agosto empecé a tatuar clientes. La parte que sigue no la van a creer, pero para conocer las bases del tatuaje, María José hace un curso virtual en doméstica. La artista que tiene el curso se llama Polilla. Entonces ahí digamos que yo ya supe qué comprar, porque como yo no tenía ningún contacto con el tatuaje, mi único contacto fue cuando me hice mi primer tatuaje, ya está. Entonces ahí supe qué comprar, supe cómo organizar la mesa, qué se necesita, y en el curso se tatúan naranjas. Entonces empecé a tatuar naranjas como nos enseñaron en el curso. Ahí, bueno, yo me obsesioné con el tatuaje, entonces en cuestión de un mes yo ya tenía 6 tatuajes y en esas citas de tatuaje pues ya empecé a prestar más atención a qué estaban haciendo los artistas, qué utilizaban, cómo lo hacían, como poniendo mucha atención. Y justo yo ya estaba planeando dejar mi trabajo y cuando llegó el tatuaje a mi vida, digamos que ya tenía ahorros para hacerlo, entonces fue como que toda una decisión. Yo sentí dentro de mí que tenía que dar un salto de fe y que por ahí sí era. Entonces renuncié a mi trabajo y justo tenía una cita de tatuaje y el tatuador que me tatuó, él tiene una academia. Entonces yo le dije, estoy aprendiendo a tatuar, quiero tatuar, y él me dijo, pues yo tengo una academia, y ese mismo día me inscribí y a los 2 días empecé a tomar pues, clases con él, pero fueron unas clases muy intensas y express, como una semana. Durante esa semana, María José hace ejercicios todos los días en piel sintética. La meta es al final del curso hacer un tatuaje en piel humana. Muerta de nervios, practica primero en sí misma y al final de la semana hace su primer tatuaje en su hermano. Se demora 3 horas. Hoy en día, ese mismo tatuaje lo hace en 20 minutos. Ahí lo tatué, luego estuve un mes tatuando a mi familia, a mis amigos, a los amigos de mi prima, cualquier persona que quisiera tener un tatuaje gratis, bienvenido. Entonces estuve practicando un mes y al siguiente mes empecé a tatuar clientes porque pues puse en redes sociales como estoy tatuando. Y empezaron a llegar clientes y pues así fue, o sea, en agosto de 2021 empecé. ¿Cómo empiezas entonces a volverte un negocio, digamos, como a pasar de hacerlo porque te gusta, te apasiona, a efectivamente como vivir de eso? Pues cuando empecé en el tatuaje yo ya tenía práctica en conseguir clientes por redes sociales, por Instagram, por la ilustración, porque llevaba 2 años compartiendo mis ilustraciones por Instagram y en esos 2 años me llegaban clientes por Instagram y yo ofrecía lo que hacía. Entonces en un tiempo estuve pintando retratos en acrílico sobre lienzo y simplemente empecé a pintar y también me empezaron a llegar clientes así, como ya lo había hecho antes, no me daba miedo ofrecerme.
Entonces hice lo mismo en tatuaje y ya había pasado todo ese trecho de cuando empecé a ilustrar, ese miedo de mostrar lo que hago. Yo ya llevaba 2 años compartiendo mis ilustraciones y trabajando en ilustración. Entonces cuando empecé a tatuar fue muy natural, fue como, ok, esto es lo que estoy haciendo ahora, esta va a ser una nueva faceta de mí. Mis primeras clientas fueron personas que me seguían y les gustaban mis ilustraciones, entonces confiaron en esta nueva faceta, que igual para mí sigue siendo muy, muy amplio. O sea, en este momento tatúo y en este momento me reconozco a mí misma como tatuadora, pero no me caso con que voy a ser tatuadora toda la vida. A mí me gusta explorar y no sé, puede que luego cambie de medio, pero voy a seguir creando en diferentes medios. Y es que parte de tener una carrera creativa es que seas flexible para darte el espacio y el tiempo de explorar qué te gusta y cómo puedes encontrar tu estilo. Así como a María José nunca se le pasó por la cabeza que iba a ser artista del tatuaje, Uriel tampoco creció pensando que sería realizador audiovisual. Yo vengo de una familia de músicos. Mi papá es músico, mi bisabuelo era cantante, mi abuelo era cantante. Mi papá, él llegó a los Estados Unidos en los 80, en el 86. Tenía como unos 20, 23 años. Y tocaban grupos, tocaban bodas, en quinceañeras, en bares y toda la cosa. Entonces yo crecí siendo músico. Pero cuando empieza a indagar sobre las universidades y la carrera que quiere estudiar, no está tan seguro. En algún momento pensó en estudiar ingeniería de sonido, luego diseño gráfico y eventualmente se decide por cine, cuando visita una universidad especializada en artes en la ciudad de Chicago. La razón del cambio, lo mucho que siempre le interesó conocer el detrás de cámaras de las películas. Por eso, años más tarde, el paso lógico luego de graduarse es mudarse a Los Ángeles, California. Y como le pasa a muchos, al principio tiene que trabajar en diferentes cosas para mantenerse económicamente. Pero Uriel siempre ha visto estos trabajos como parte del proceso de ser director. Hoy en día, escribir y dirigir en su tiempo libre se ha convertido en combustible para no dejar morir su arte. Y como nos explica, es sumamente importante que desarrollemos hábitos para ayudarnos a lidiar con la procrastinación. O sea, cuando yo escribo, honestamente, tengo muchas ideas. Y de saber, pues, ahora cuál, y cómo lo va a dar seguimiento, y por qué haga y acá no. Porque la inspiración no es que llegue y pues está aquí diario, ¿no? La inspiración es un poco rara porque como que nomás llega cuando le da la gana, ¿verdad? Pero si nos esperamos a escribir a nomás cuando llegue la inspiración, pues no, ahí nos vamos a quedar, ¿no? Entonces, es de escribir diario. Si quieres ser un escritor, si quieres escribir un guión o una historia o lo que sea, es escribir diario. Porque uno no nace un gran escritor. O sea, es práctica. Yo creo que todos procrastinamos porque no es nada más los artistas, ¿no? O los que trabajan en las artes. Es algo que, ¿sabes qué? Luego saco la basura. ¿Sabes qué? Mañana lavo el carro. ¿Sabes qué? Hoy vengo un poco cansado. O sea, de esas cosillas, detalles chiquititos que luego el sábado y tengo que lavar el carro. Y luego tengo que sacar la basura. Y luego se amontona. Y luego ya se te va el día y ya no hiciste nada. Honestamente es un hábitos. Hábitos es el gran secreto, y la rutina y la disciplina realmente es el hábito que se vuelve rutina, pero que tienes que tener disciplina, ¿verdad? Y creo que eso es saber que no todos los días lo vas a lograr. Que un día sabes que hoy no se pudo. Y está bien, hoy no se pudo, pero mañana vamos a ver que 30 minutos vamos a hacer esto y ya, con eso sí llegas a un balance. Una cosa que tienen en común los dos es la forma en cómo han ido encontrando su propia voz. Mucho del trabajo audiovisual de Uriel hace alusión a su propia vida, como hijo de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Y esta pasión por comunicar parte de su experiencia es lo que lo motiva a contar historias. Porque sí somos, de una manera, hijos de dos mundos, hijos de dos culturas
de dos ambientes muy diferentes, ¿verdad? El ambiente aquí, bueno, en mi caso, el ambiente aquí de los Estados Unidos, en particular de Chicago, que es muy diferente al ambiente de Los Ángeles o de Nueva York. Aquí es la mayoría mexicano de los hispanos que viven aquí. Y también son que ni somos de ahí ni de allá. O sea, ni somos mexicanos suficientes ni americanos suficientes, ¿verdad? Creo que ha cambiado ya en las últimas generaciones por el internet, por los medios, o sea, porque estamos más conectados que nada que antes. Entonces realmente hay más, quiero pensar y quiero decir que hay más diálogos, más entendimiento entre nosotros mismos. Y aparte de eso, pues soy bilingüe y tengo amistades muy cercanas en español que no hablan inglés y también en inglés que no hablan español. Y yo lo que quiero y lo que hago es que todos los proyectos que yo hago siempre darles algo en inglés y en español para que los dos mundos que yo tenga, que soy parte, puedan conectarse con algo, ¿verdad? En el caso de María José, el año que vivió en Países Bajos fue lo que le permitió conocer a fondo su pasión por el dibujo y explorarla para poco a poco ir desarrollando su estilo. Y eso me abrió la mente un montón. Empecé a conectar con el arte mucho más, empecé a hacerme preguntas. Ahí empecé como a escribir en mi diario. Desde eso llevo diarios y eso también me ayuda un montón. Como a conectar desde las emociones, desde qué me hace sentir una obra, o escribir y entender y permitirme sentir. Y todo eso fue como que, o sea, necesito del arte, necesito crear. Y también lo sentía mucho cuando en mi tiempo libre dibujaba, porque tenía mucho tiempo libre allá y sobre todo en invierno, pues que terminaba de trabajar a las 5 y ya estaba de noche, no tenía ganas de salir. Entonces todas las noches dibujaba y mientras dibujaba, o sea, fue como todo un ecosistema en el que estaba rodeada de arte, en el que estaba siendo libre y podía viajar y tener experiencias y podía conectar conmigo misma. Y esas experiencias de viaje no han sido solo parte de sus inicios como artista. Recientemente estuvo de visita en Buenos Aires, Argentina, y se abrió camino como tatuadora en ese país. La idea era estar 2 meses viajando y tatuando. Hay algo, esto de viajar tatuando es una práctica muy común en el mundo del tatuaje. Y los estudios grandes tienen espacios para guests. Es como súper normalizado. Y si tú quieres viajar y tatuar en otro lugar, simplemente te comunicas con los estudios que te gusten, les dices, hola, voy a estar ahí, pues en la ciudad de tal a tal fecha, y ellos ya mirarán tu perfil y si el estilo de tatuaje que manejas se adapta a lo que ellos manejan, te dicen, sí, ok, ven, y ya también está súper organizado. Normalmente los estudios te mandan un PDF con toda la información de cómo funciona el estudio, cuáles son las normas que te ofrecen, todo está súper organizado. Entonces yo hice eso, mi idea era ir a tatuar y viajar. Pero cuando llegué, a las 2 semanas ya me había enamorado de Buenos Aires, decidí quedarme a vivir por el resto del año. Y aparte en el estudio donde iba a tatuar, pues les dije, me gustó mucho Buenos Aires, me gustaría quedarme más tiempo. Y me dijeron de una, quédate acá puedes tatuar en este estudio. Se me organizó todo, en Colombia también pude dejar todo organizado. Y estuve tatuando en un estudio que se llama Inercia, en Microcentro en Buenos Aires, que es increíble, y éramos 12 artistas. Entonces ahí crecí un montón porque estaba rodeada de personas súper talentosas, cada uno con un estilo muy marcado. Estuve aprendiendo muchísimo. Parte de ese aprendizaje personal es lograr la confianza de saber quién eres, no solo como profesional o artista, sino también como ser humano. Porque en el caso de Uriel, que no se dedica tiempo completo a dirigir, pensaría que es difícil entender cuál es su identidad. Te pongo un ejemplo. Cuando conoces a alguien por primera vez y le preguntas a qué se dedica, usualmente la persona te responde con «soy ingeniero civil en tal empresa». Pero ¿has conocido alguna vez a alguien que responda «soy artista plástica y trabajo como mesera en un restaurante»? ¿No, cierto? Muchos de nosotros pensamos que el trabajo que hacemos nos define.
y me incluyo en este grupo. Pero Uriel no lo ve así, y personalmente me inspira a pensar en mi identidad de una manera muy diferente. Es un viaje de saber quién eres, o sea, como persona y tu sentido de por qué estoy aquí, ¿verdad? Y yo no soy muy diferente, o sea, me ha tomado mucho esfuerzo y pues experiencias de llegar a un punto donde estoy pues seguro de mí mismo, no nada más como artista, pero como persona también. Pero es muy importante de tener experiencias afuera de lo que te gusta o lo que trabajas, porque a veces nos enfocamos mucho en el trabajo o en esa parte de la carrera de, sabes que esto es lo que quería hacer y esto es lo que soy. Y sí, o sea, por ejemplo, Uri sí es un director, Uri sí es un escritor, pero también a Uri le gusta el billar, a Uri le gusta ver películas de Corea. O sea, soy varias cosas, no nada más soy una. Y es igual con cualquiera de nosotros. O sea, no nada más somos un papá, no nada más somos un hermano, no nada más un estudiante, un mesero. O sea, somos muy complejos que somos varias cosas, ¿verdad? A veces la vida es muy difícil y no, el éxito no siempre viene en las formas que esperamos, ¿no? Lo más fascinante de conversar con estos dos es entender que la flexibilidad mental es clave para vivir del arte. Los dos tienen claro que es posible que en un futuro cercano se dediquen a otra cosa. Y eso les da la libertad y la tranquilidad para no pensar en el futuro y disfrutar de lo que hacen actualmente. En estos 3 años, María José ha aprendido a convertirse en una artista del tatuaje autosuficiente. Se ha forjado una rutina en la que se permite el tiempo para trabajar y descansar. No trabaja los fines de semana y no acepta más de cierto número de citas por día. Tiene todo su ecosistema diseñado para dedicarse a lo que le apasiona sanamente. El estilo de vida que tengo en este momento lo fui organizando para tener bienestar, porque cuando empecé a tatuar era súper workaholic y tatuaba todo el día. Podía empezar a tatuar a las 9 de la mañana y tatuar hasta las 10 de la noche. O sea, yo metía citas. Si alguien me decía quiero tatuaje, yo metía citas una detrás de la otra. Y fueron meses así súper intensos de tatuar todo el día, todos los días, que obviamente fue muy importante para mí en ese momento porque necesitaba, como el tatuaje, como todo en la vida, es práctica, y entre más tatúe, pues mejor soy, más cómoda me siento, más rápido tatúo. Entonces en ese momento digamos que no tenía este balance, no tenía vida social, no tenía nada más en mi vida que no fuera tatuar. Pero obviamente llegó un momento en que me agoté y también me empecé a dar cuenta que necesitaba de esos espacios, porque si no le iba a coger pereza al tatuaje y no quiero que pase eso. Y aunque sí se ve tatuando en su futuro cercano, también se imagina dibujando a través de otros medios. Ahora le quiero poner más energía a otros medios, como pintar otra vez, empezar a sacar productos. De pronto, en un tiempo estuve como muy pintando murales, o sea, no hice muchos, pero sí era algo que me apasionaba y lo quería hacer y pues lo dejé. Entonces sí, como en 5 años me veo siendo una artista súper multidisciplinaria, como miles de medios diferentes, como disfrutando de los procesos y explorando nuevos medios. Uriel, en cambio, no piensa en el futuro, pero sí tiene en mente retomar actividades que siempre quiso hacer y que todavía no ha podido realizar. ¿Te considerarías una persona exitosa actualmente? Yo diría que sí. Hay a veces donde nos enfocamos en lo que no logramos o lo que no hemos hecho aún. Y a veces nos olvidamos de las cosas que hemos hecho y que hemos logrado. O sea, hay muchas cosas que yo todavía quiero hacer, que estoy planeando hacer, y eso no cambia lo que he logrado, lo que no he logrado. O sea, a los 18 también quería muchas cosas, y de los 18 a los 33 hice muchas de esas cosas que quería, y también no hice muchas de esas cosas. Pero ahora sí me considero exitoso, porque si me pongo realmente a hacer una lista de lo que he hecho mucho de lo que yo quise hacer. Eso nadie me lo quita. Y eso es importante de saber
manejar qué es éxito para ti. Y realmente es qué es el enfoque y qué es el valor que tú le das. Entonces, si es algo que no te está ayudando, que no te está llenando de ese deseo de hacer más, entonces a lo mejor no es éxito que sea bueno. No sé si quieras recomendar algo para las personas que están escuchando, para las que son artistas y de pronto están pensando que se pueden dedicar al tatuaje, o que simplemente quieran dedicarse como a la ilustración y vivir de su arte. ¿Qué recomiendas? Que es súper posible, eso es falso de que del arte no se puede vivir. Sí se puede vivir y se puede vivir muy bien. Segundo, como lo más importante es aprender a manejar redes sociales, porque hay muchos artistas, incluso tengo amigos tatuadores que odian las redes sociales, son como lo peor que les puede pasar, pero hay que tener como un cambio de perspectiva, porque es que gracias a las redes sociales estás viviendo de lo que te gusta, por ahí te llegan los clientes. Entonces es más como hacer las paces con las redes sociales y verlo de otra forma, como ok, este va a ser el camino. Yo sí soy muy, muy, muy organizada con cómo manejo mis clientes, cómo manejo mis finanzas, en ahorrar. Es que pues si no hay orden, pues tampoco va a ser posible hacerlo y ser independiente. Hay que hacerlo con responsabilidad, porque si no también va a ser como un estrés, y la idea no es estresarse por esas cosas, sino estar como disfrutando el proceso y que no sea una carga. Ahí les dejo para que piensen y se inspiren a ver cómo pueden sacar adelante su pasión creativa. Yo me voy pensando que aunque soy malísima para dibujar, de pronto no he practicado lo suficiente. Y que si actualmente no estoy trabajando tiempo completo en lo que me gusta, no significa que sea menos creativa que los que sí lo hacen a diario. Tu trabajo no te define. Tu arte y cómo la desarrollas y se la presentas al mundo, puede que sí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Adiós. Gracias por escuchar. Detrás de cada episodio hay una pasión y un trabajo enorme. Por eso, si te gusta lo que escuchas, síguenos en redes y déjanos un review para que otros millennials nos puedan conocer. Y como siempre, no olvides compartir este podcast con otro amigo millennial para crear comunidad. Nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.